¿sí? Arrancamos entonces con el ruidito de atrás, no importa, les Perfecto, hace compañía, ¿sí? Bienvenidos perfecto, perfecto. entonces. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y gracias a todos a los ruiditos que se están anexando a este encuentro de hoy. Bueno, vamos a empezar, así terminamos el tiempo y pueden seguir disfrutando de las próximas ponencias. Nosotros hoy les venimos a traer esto, ¿no? Las 4C de las escuelas que evolucionan. Vamos a ver de qué se tratan estas 4C de las escuelas. Pero primero les queremos contar que en realidad estamos en lo que se llama la era CO. Y de ustedes dicen, ¿qué es la era CO? Y el CO se orienta a algo que tuvimos, que nos tocó muy de cerca, y el CO, después del COVID, creemos todos que viene una nueva era. Y esta pandemia, que en realidad fue como un cisne negro que vino y que nos hizo que el mundo fuera patas para arriba, que se transformara en un mundo bando, también hizo que hoy más que nunca sepamos que en esta era CO vamos a encontrar un nuevo paradigma. Y este paradigma tiene que ver con esto. En la era CO no hablamos de COVID, en la era CO hablamos de una era, de una nueva manera de ser y de hacer en el mundo, más allá de la educación, que tiene que ver con el coraje, con la colaboración, con la conectividad, con la conexión, con la comunidad, con la cooperación, la comunicación, la confianza, bueno, y la comunidad nuevamente. Lo que descubrimos en recién decías cuál va a ser la escuela del siglo XXI, ¿no? Lo que descubrimos que todas estas hoy son necesarias para esta nueva escuela y para esta nueva, yo diría, este nuevo paradigma de esta nueva vida que estamos conformando. Y a partir de ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué hablar de una escuela que evoluciona? ¿Y qué significa la palabra evolución? ¿De dónde viene la palabra evolución? La etimología de la palabra evolución tiene que ver con, es ir hacia adentro para salir hacia afuera. Y esto es un poco lo que queremos traer hoy. Nosotros estamos muy acostumbrados a mirar, en coaching hablamos mucho del iceberg, ¿no? Y ustedes saben que en el iceberg la parte visible es la que más pequeña, pero la más grande y lo que sustenta todo el iceberg es la parte de abajo. Entonces estamos muy acostumbrados a ver aquello que está por arriba del iceberg y muy poco por lo que está adentro, por lo que está abajo. Entonces, estas escuelas que evolucionan hacen eso, se miran de adentro hacia afuera para lograr un nuevo afuera. Y a partir de ahí nos preguntamos nosotras con Jackie, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia una institución educativa? ¿Qué es lo que hace que la gente elija, no sé, CIEDA y no elija XX? ¿Qué es lo que hace que elijan la escuela que está acá en la otra cuadra de mi casa y no la otra? El mobiliario, los espacios, o algo intangible que es la comunicación, la cultura del esfuerzo, la cultura del error, los vínculos, la motivación de los docentes, eso que está por abajo del iceberg, eso que es más grande y que a veces no podemos ver, pero que conforma la esencia de lo que está por arriba. Entonces, nos recordamos a Simón Sinek. Simón Sinek estudió a todas aquellas grandes empresas, él tiene una charla TED muy interesante, y un libro que se llama Comenzar con un para qué. Y él dice, ¿por qué las empresas como Google, como Amazon, como Apple tienen tanta llegada a la gente? ¿Qué hacen diferente a otras empresas, a otras organizaciones? Y lo que él estudió y se dio cuenta es que la mayoría de las organizaciones, y esto hablemos también de las escuelas, saben qué es lo que hacen. O sea, como escuela, nosotros qué podemos hacer, enseñamos, por ejemplo. Todas saben cómo lo hacen, qué estrategias utilizan, pero muy pocos trabajan el por qué, el para qué lo hacen. ¿Qué es aquello? ¿Cuál es el motor que los lleva a hacer eso que hacen? Cuando una escuela, cuando una organización se centra en ese para qué, vendría a ser en su misión. Si yo les pregunto a ustedes como docentes cuál es la misión de un docente, muchos me dirían enseñar. Y en realidad el para qué de un docente es hacer que los alumnos aprendan. Eso es ir de adentro hacia afuera. Entonces, trabajando ese ser
de educador, ese ser escuela, podemos desarrollar los cómo, las estrategias para lograr el qué, aquello que queremos enseñar. Y una escuela que evoluciona, ¿qué características tendría que tener? Y las escuelas que evolucionan, nosotros le pusimos algunos puntitos para tener en cuenta. Y después vamos a adentrarnos específicamente en estas 4 C de las que hablábamos antes. Estas escuelas que evolucionan aprenden y desaprenden rápido. Y esta es la cultura y el paradigma actual de esto que hablábamos recién, ¿no? De las habilidades del siglo XXI. Tenemos que tener, ¿qué les pasó a ustedes en la época del pleno COVID? Tuvimos que desaprender la manera que veníamos enseñando para aprender muy rápido, y eso nos dio mucha flexibilidad. Los chicos hoy, los niños, los adolescentes, tienen esta característica de aprender y desaprender, y no se enquistan en situaciones que ya no les sirven más. Entonces las escuelas se preguntan todo el tiempo, ¿qué me está sirviendo de lo que estoy haciendo? ¿Qué no me está sirviendo y tengo que dejar de hacer? ¿Y qué voy a incorporar? Esto me permite a mí aprender y desaprender. Esto habla de la agilidad que tiene la organización. Una escuela que evoluciona planifica a corto, mediano y largo plazo. Y planificar implica desde imaginarse situaciones quizás inimaginarias, como nos sucedió con el COVID, a situaciones más concretas, pero lo tengo pautado y estipulado. Es como generar procesos en donde yo sé que si sucede X voy a tener que hacer A, B y C. Y eso me da a mí tranquilidad también de poder gestionar en medio de la incertidumbre. Entonces, poner objetivos y que esos objetivos sean compartidos y se trabajen como en la comunidad, me permite a mí ser una escuela que evoluciona. Nuestra pregunta sería, ¿qué objetivos se plantean ustedes y si esos objetivos son conocidos? Tanto sea que ustedes están en un aula como que están en un cargo directivo. Si ustedes tienen objetivos como docentes, ¿esos objetivos lo conocen sus alumnos? Si ustedes como directivos tienen un objetivo a corto, mediano o largo plazo, ¿es compartido por el resto de su comunidad? Una escuela que evoluciona se hace preguntas, muchas más que nosotros siempre decimos que el docente tendría más que hacer preguntas que dar respuestas, ¿no? La clase debería estar más llena de preguntas y que los mismos alumnos gestionen esto que vamos a ver después, que es el pensamiento crítico y las preguntas más que dar respuestas. Entonces, las preguntas que se puede hacer la escuela es, ¿qué otras disrupciones pueden darse adelante? Porque ¿qué otras cosas nos pueden suceder como escuela? Y entonces ahí yo puedo planificar. Otra pregunta podría ser, ¿cuáles son nuestras debilidades y fortalezas que tenemos? Hacer un análisis FODA de nuestra situación, ver en qué soy bueno, por qué me elige a mí esta comunidad y no elige a otra escuela. Esto de cuál es mi esencia, cuál es mi centro, cuál es mi propuesta de valor sobre otra escuela que no la tiene, o cuál es mi propuesta de valor como docente en mi comunidad, en mi espacio, que yo puedo entregar a mi escuela. ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es mi debilidad? Y apalancarme en esa fortaleza, en eso que soy bueno, tanto sea como escuela como como docente. Pero también reconocer cuáles son las amenazas que tengo y cuáles son las oportunidades de mejora. Si yo, por ejemplo, como docente, sé que mi fortaleza es mi capacidad de aprendizaje, como oportunidad tengo la posibilidad, por ejemplo, de estar en un congreso donde puedo enriquecerme con nuevos aportes. Si yo sé que tengo una amenaza como institución en donde puedo, no sé, perder docentes de mi equipo, bueno, tendré que ver cuáles van a ser las acciones que voy a lograr para que esa amenaza no ocurra. Entonces, reconocer dentro de una escuela que evoluciona, como decimos antes, como tiene que ir de adentro hacia afuera, se tiene que conocer. Y para conocerse, tiene que empezar a trabajar sobre este conocimiento, sobre estas debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Y para eso vamos a tener que saber qué recursos y qué capacidades voy a necesitar para poder hacer frente a esas
demandas o a esas amenazas o a esas oportunidades. Otra de las características que tiene una escuela que evoluciona es que la escuela que evoluciona se equivoca y aprende. La escuela tiene la cultura del error como base de su sistema. Y cuando hablamos de la cultura del error, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando yo me equivoco en la escuela como docente? ¿Qué pasa cuando un alumno se equivoca? ¿Cuál es mi mirada como docente hacia ellos? El error está visto como algo como era anteriormente, en el paradigma anterior, en donde era una cultura más de pegar, de culpa en cuanto uno se equivoca, o el error es visto como un espacio para el aprendizaje. ¿Qué tipo de mentalidad tiene mi institución? Porque la cultura del error está ligada al tipo de mentalidad. Yo tengo una mentalidad fija en donde creo que, como ustedes saben, esto que trae Carol Dweck, en donde creo que todo ya viene preestablecido y que yo puedo tener ciertas fortalezas o habilidades y trabajar sobre eso y nada más que eso y no puedo desarrollar otras. O si tengo una mentalidad de crecimiento en donde tengo una posibilidad de desarrollar y mi inteligencia tiene una posibilidad de desarrollarse y a partir de ahí esta gran palabra que Carol Dweck habla, que es el todavía, tengo un desarrollo mayor de mis habilidades. Entonces, cuando en la cultura del error, cuando en la escuela uno se equivoca y equivocarse me permite a mí aprender, ¿qué aprendí de esto que hice? En toda acción que hagan, lo más importante siempre es terminar con una reflexión de aquello que hice. Esto que hice, por ejemplo, enseñé algo, si soy una docente, esto que lo enseñé, ¿hay algo que hubiera hecho diferente? ¿O hay algo que puedo hacer diferente para la próxima vez? ¿Me gustó cómo está, entonces lo voy a seguir haciendo así? Esto tiene que ver con hacer como un autofeedback todo el tiempo. Y en esta escuela, que también evoluciona, existe lo que se dice la seguridad psicológica. Y la seguridad psicológica es un término acuñado por Amy Edmondson de la Universidad de Harvard, y ella dice que en los equipos, en las organizaciones que hay seguridad psicológica, hay una contención. Tiene que ver con esta idea de que uno se siente en un espacio seguro donde puede equivocarse, donde puede decir lo que piensa. Es como si uno se sintiera en una familia en donde se siente acogido y contenido. Aquellos equipos de alto rendimiento tienen como base esto que ella habla, que es la seguridad psicológica. Pero para esto vamos a tener que estar trabajando con estas 4C que ahora después Jackie nos va a estar comentando. Y también en esta escuela de evolución, posean un modelo que es el M por M. Y este M por M tiene que ver con la mentalidad por el. La idea es que, esto que hablábamos, qué tipo de mentalidad yo tengo, si es una mentalidad en donde todavía puedo avanzar, todavía tengo espacio de crecimiento, de mejora continua, y después el modo, qué actitud tengo frente a esa mentalidad que estoy generando o esa cultura que tiene la escuela. Pero ahora vamos a hacer foco en las 4C de las que vamos a estar hablando hoy. Sí, Jackie, te doy el pase. Bueno, muchas gracias Laura. Y bueno, a mí me gusta un poquito, bueno, las dos, ¿no? Nos encanta que haya un poquito de interacción. Yo acá abrí el chat, así que voy a estar viendo el chat si alguno quiere hacer algún comentario. Y lo primero que quiero preguntar muy cortito, tengo tiempo, mira, para hacer dos segunditos nada más de interacción. ¿Cuál es el fin último de la educación? A ver, aunque sea 2 o 3 voy a leer nomás. ¿Cuál es el fin último de la educación? A ver quién se anima a escribir algo ahí en el chat. ¿Cuál es el fin último de la educación? ¿Que conozcan, que sepan o formar personas íntegras? A ver, ahí alguien escribió algo, me parece. No, no llegaron a escribir nada. Bueno, vamos a darles un poquito más de tiempo. Formar ciudadanos, bien, buenísimo.
que el alumno construye el aprendizaje, formar sujetos críticos, personas de bien, educar con valores, bien, por ahí vamos, exactamente por ahí vamos. El fin último de la educación, qué lindo todo lo que están escribiendo. Y el coaching justamente responde con el desarrollo de habilidades y competencias. Desde ahí es que nosotras como coaches lo que pretendemos es que estas habilidades y competencias se desarrollen en el ámbito escolar para que después cuando sean más grandes, cuando estén insertos en sus espacios laborales, les sirva todo esto que han aprendido. Y el desafío nuestro es que estas habilidades se desarrollen justamente a través de la currícula, por eso la presentación de estas 4C a desarrollar. Y vamos a estar presentando algunas herramientas bien prácticas, a ver si ustedes se animan ya mañana a ponerlas en práctica. Para nosotras el fin último de la educación es formar personas íntegras, que sean autónomas, que sean críticas, como dijeron ustedes, desde lo moral y desde el conocimiento. Durante muchos años hicimos mucho foco en darles contenido, en este conocimiento, en que memoricen. Hoy lo que buscamos, más que aprueben, es que prueben, ¿sí? Para poder incorporar esos conocimientos, que capaz el día de mañana, cuando ellos terminen esta escuela, la escolaridad, sean conocimientos que ya estén obsoletos, que necesiten incorporar otras cosas. Hoy más que nunca sabemos que el aprender a aprender es una habilidad que la necesitamos desarrollar y la vamos a necesitar durante toda la vida, en un mundo donde permanentemente hay cambios, ¿sí? Hasta hace unos años el valor que aportaba el hombre en su trabajo era el conocimiento, sus CV, sus másters, sus títulos, y se los tomaba a las personas en las empresas justamente por esos conocimientos. Hay estudios que nos dicen que en 10 años aproximadamente el 45% de las actividades que hoy son remuneradas van a estar automatizadas. Y acá viene la gran pregunta. Si el trabajo que yo hacía hasta ahora lo va a hacer una máquina, ¿cuál va a ser el valor que va a aportar el hombre en su trabajo? Desde ahí es la importancia de desarrollar todas estas habilidades, ¿no? Y así como el valor que tenían era el de la seguridad de tener la casa, la seguridad de tener un auto, la seguridad de tener el trabajo para toda la vida, hoy esa seguridad se transforma en la palabra libertad. Libertad para elegir dónde trabajo, si trabajo acá o trabajo allá donde hay mejor clima laboral, así tal cual lo dicen los jóvenes. La libertad, la autonomía, la resolución de problemas, todas estas habilidades o competencias socioemocionales, comunicacionales, relacionales, que pretendemos que desarrollen para poder insertarse en este mundo laboral. Porque si pensamos hoy, ¿no? Entre la escuela y la empresa, ¿qué relación encontrás vos entre lo que el estudiante aprende en el colegio y los desafíos que imponen los contextos sociales o laborales? Eso es lo que nosotros queremos, que los chicos se lleven de toda esta escolaridad, esas habilidades para que las puedan aprender. La escuela tradicional hacía mucho foco en el conocimiento, ¿no? Acá están las 3 patas del aprendizaje. Se hacía mucho foco en el conocimiento, como decíamos antes, en la memorización, en el desarrollo de esta parte cognitiva. Con el correr del tiempo pasamos a hacer foco en el saber hacer, no solamente ahora sé la regla trigonométrica, sino que sé aplicarla. Empezaron las experiencias, empezaron las técnicas, empezaron los métodos de enseñanza. Pero en esta era, en esta escuela que evoluciona, lo que pretendemos es que se haga foco en el ser. ¿Quién soy yo para poder hacer lo que tenga que hacer? Si yo soy una persona tímida, voy a hacer desde la timidez. Si yo soy una persona empoderada, si soy una persona empoderada con poder de acción, voy a tener otras acciones disponibles. Si yo soy una persona con
con determinadas cualidades emocionales, por ejemplo, ¿no? De relación, mi hacer va a estar teñido de esa forma de ser. Por eso, acá, bueno, nuestro gran desafío es poder desarrollar estas 4C, que las nucleamos, hicimos un reconto bien, bien amplio, porque cada una es para hacerle un doble clic y hablar un montonazo sobre lo que es el contexto, la comunicación, el pensamiento crítico y el corazón. Y todo esto desarrollado a través de la currícula. La mayoría de las escuelas no tienen un espacio en donde poder desarrollar estas habilidades. Entonces, la opción que nosotros ofrecemos es hacerlo a través de la currícula. Y cuando hablamos de actitud, no podemos dejar de nombrarlo a David Coopers, que él dice que el valor de una persona es una ecuación. El conocimiento es importante, las habilidades son importantes, pero lo que multiplica este conocimiento y esta habilidad es la actitud que tenga esa persona. Y eso va a ser el valor de esa persona. ¿Sí? El valor de esa persona va a estar dado por su conocimiento, su habilidad, pero lo va a multiplicar por la actitud. Y estas actitudes se desarrollan a través de estas competencias de coaching. Vamos a empezar a desarrollar una por una y vamos a empezar hablando del contexto. Y hago una pregunta a los organizadores que están por acá, como Ivana. ¿Tienen audio? ¿La gente se les puede cliquear el audio para que hablemos todos juntos o no? Cualquier persona que quiera intervenir, lo único que tiene que hacer es pararse sobre su micrófono y desmutearlo. Buenísimo. El silencio está Perfecto. accesible para todos. Genial, genial. Yo voy a genial. dejar de compartir, Jackie, para así podés ver. Dale, Después sigo. buenísimo. Buenísimo, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vamos a empezar a mostrarles algunas actividades como para ver de qué forma podemos crear un contexto y crear un contexto que esto puede servir para varias cosas. Después ustedes verán en qué situaciones lo pueden aplicar. Entonces, yo los invito a que se descliquen, se desmuteen todos y hay una musiquita que tenemos, sí, tenés que compartirla, porque hay una musiquita que pusimos que no es casual, después les voy a explicar por qué esta música estamos poniendo. Yo voy a ir poniendo frases, van a ir apareciendo frases de a poco, ¿sí? Y el que se siente identificado va a decir, igual que yo, levanta los brazos y dice, igual que yo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos adelante. No sé si la música se escucha, ¿no? ¿Se escucha la música? No, yo no se escuchó la música. No. No se escucha la música. Bueno, no importa. No se escucha. No se escucha la música. Imagínense que tienen una música hermosa y yo voy a empezar a decirles las frases. Amo pintar o cantar o hacer música. Igual que yo. No los escucho, ¿eh? Si no, escríbanlo en el chat también. Igual que yo. Bien. Me encanta hacer deporte. Igual que yo. Igual que yo. Bien. Leo todo lo que hay para leer. Soy un gran lector. Igual que yo. Soy un as en la cocina. Igual que yo. Igual que yo. Estoy estudiando una nueva carrera o un curso. Igual que yo. Igual que yo. Me gusta armar rompecabezas, hacer carpintería. Igual que yo. Amo las mascotas. Igual que yo. Igual que yo. Soy muy tecnológico. Igual que No hubo muchos igual que yo. ¿Qué pasó ahí, chicos? Igual que No hubo Renzo. muchos igual que yo. Bien, buenísimo. Bueno, esto lo solemos hacer con una música que es muy dinámica, ¿sí? Una música muy, muy amena. Tengan en cuenta que nuestro cerebro, hay determinados amperes que nuestro cerebro los puede leer, los puede interpretar como una música que activa nuestro cerebro, activa la parte cognitiva de nuestro cerebro. Hay que usar la música y el movimiento. El movimiento y la cognición van de la mano. Y la actividad física mejora la motivación, el funcionamiento cognitivo, mejora la memoria. Por eso moverse, bueno, de hecho las horas ustedes saben que son de 40 minutos porque cada 20
hay que hacer un corte, hay que usar los recreos cerebrales, eso en el medio. Pero cuando estamos hablando de armar contextos, este tipo de actividades, lo que acabamos de hacer, no solamente, imagínense que escuchamos una música muy divertida, que nos invitaba al movimiento, sino que además nos ayuda a integrarnos a todos, nos ayuda a la inclusión, ¿sí? El cerebro es social. Tenemos un cerebro social. Piensen que si un chiquitito apenas recién nace, lo ponemos adentro de un cubículo, ese chico no se desarrolla. Yo me voy desarrollando en la medida que tengo interacciones con el resto y me voy constituyendo de acuerdo a lo que voy recibiendo de mi entorno. Por eso decimos que tenemos un cerebro que es social. Acá esto me encanta porque dice, las neurociencias demostraron que estar conectados con otros agrega 10 años a nuestra vida y además protege nuestro sistema inmunológico. Este es uno de los motivos por los cuales estamos, no sé si ustedes, pero yo por lo menos en los ámbitos educativos en los que trabajo, porque sigo practicando la docencia, encontramos muchas secuelas de lo que ocurrió en la pandemia, ¿sí? Y no fue lo mismo las personas que han podido vivir en comunidad o que estuvieron acompañados, la solidaridad también, son todas actividades que nos protegen de enfermedades, porque aumentan nuestro sistema inmunológico, pero además lo que nos ayuda es a segregar determinadas neurohormonas, que es lo que sucede, ¿no? Que es lo que nos provoca que tengamos este hermoso estado de ánimo y nos relacionemos mejor. Fíjense qué curioso que cuando estamos, este famoso instinto gregario, ¿no? Que necesitamos, este cerebro social. Fíjense qué curioso que en nuestro cerebro, el lugar de donde ocurre el dolor social es el mismo, muy parecido, fíjense qué cerquita está del dolor físico. Imagínense entonces lo que puede sentir ese chico cuando está en el aula y levantó la mano y dijo, pero profe, a mí me parece que... Y nosotros dijimos, no, pero esto no. A ver, vos qué dijiste, bien, bien, lo que... Esas son las sensaciones de exclusión, de no pertenencia. Y esto hace a un contexto de aprendizaje, ¿sí? Acá les quiero mostrar una pequeña herramienta. Nosotros trabajamos mucho con rutinas de pensamiento que sirven, en este caso la pusimos para crear contextos, pero la podemos usar para múltiples cosas. Son actividades que ayudan a que nos conozcamos, que ayudan a conectar, que ayudan a pensar, ¿sí? Pero esto la podemos usar para crear contextos, que es, por ejemplo, cuando comenzamos el encuentro, porque vamos a hablar de un tema nuevo, pedimos que escriban 3 palabras que te vienen a la mente de todo lo escuchado hasta acá o de lo que sabías de este tema. 2 preguntas que te haces acerca de ese tema en cuestión, porque todavía no abrimos el tema. 2 preguntas que te haces, yo no sé, hoy vamos a hablar de la fotosíntesis. ¿Qué 3 palabras te vienen a la mente? ¿Qué 2 preguntas te harías en cuestión? ¿Y qué metáfora identificás con cuando yo te digo fotosíntesis? Son actividades, como digo yo, creadoras de contexto, ¿sí? Acá hay un puente porque después cuando finaliza la actividad podemos retomarla y ver si hay alguna diferencia entre lo que pensaba antes y lo que pienso ahora. ¿Sí? Volvemos a la química de nuestra biología, como me gusta hablar a mí. ¿Cuáles son los liberadores de dopamina? Moverse, socializar, el optimismo que no significa que todo, estoy segura que todo me va a salir bien, es la fe, la confianza que tengo en mí de que las cosas van a suceder. Y como dije antes, la solidaridad. Tengamos en cuenta que cuando estoy dando una clase, o para los directivos, cuando estoy en una reunión, hay 3 momentos que son muy importantes. Yo puse de la clase, pero pondría de la clase / reunión. ¿Qué son los primeros minutos? El momento de bienvenida. ¿Qué dinámica voy a hacer para darles una bienvenida? Para incluir a todos. En el medio, ¿qué actividades de conexión? No estoy diciendo de preguntar y que me responda. Pregunto, me responden. No estamos muy acostumbrados los docentes a eso. Pregunto, me responden.
Lo que nosotros buscamos es la conexión entre ellos, la interacción entre los alumnos. Y después como cierre, un cierre optimista. Cierre optimista no significa que tengamos que terminar bailando, cantando, que está buenísimo, sino con un cierre que me invite a querer conocer más. Me invite, vuelvo a la palabra confianza, ¿sí? Un cierre que me lleve a tener una esperanza de que esto que voy a aprender lo voy a poder aplicar, ¿sí? Así que bueno, con esto más o menos terminamos lo que es contexto. Ahora vamos a comunicación. Ahí está, vamos a comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, yo les pregunto a ustedes, ¿no? También vos, Jackie, si podés chequearnos el chat. Cuando yo les pregunto, ¿ustedes con quiénes conversan? ¿Qué dirían? ¿Con quiénes conversan ustedes? A ver si escriben o se desmutean. Conmigo misma, con los otros, yo te voy leyendo, con nuestros alumnos, con la familia, amigos, profesores, con las personas de mi entorno, familias, compañeros, la gente, con mi gata, con mi familia, todos conversan con los Buenísimo. otros. Laura, yo soy la única que converso conmigo sola, me parece. No, alguien dijo, conmigo, dijo. Muy bien. Bueno, yo les cuento que nosotros tenemos una comunicación 4G, porque está de moda el 4G ahora, o 5G. La comunicación 4G es que nosotros conversamos, como ustedes dijeron, con la familia, con los amigos, con la gata, con los hijos, los alumnos, o sea, con los otros. Conversamos con nosotros mismos, mucho, demasiado a veces. Conversamos con las circunstancias, con lo que nos sucede, y también conversamos con algo superior. Y en esta conversación 4G, que la tenemos, es como, en todo momento y todo el tiempo mezclada, ¿no? Porque cuando estamos hablando con nosotros, nos estamos hablando a nosotros mismos también, y a su vez estamos hablando con las circunstancias, y a su vez a veces hasta pedimos algo. En este cúmulo de acciones que hacemos, todo el tiempo estamos en este espacio de comunicación. Y para eso nosotros siempre les traemos una ecuación que es fundamental para nosotras, que es este R es igual a R. El R es igual a R podría tener una anterior, que vendría a ser C es igual a R igual a R. Y ese C es igual a R vendría a ser que de acuerdo a la calidad de las conversaciones que ustedes tienen con ustedes, con el entorno, con sus conocidos o con los otros, van a ser las relaciones que generen y a partir de ahí los resultados que obtengan. Y fíjense este ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo cuando iba a la secundaria me llevé matemáticas en cuarto año. Entonces yo todo el tiempo me decía, soy mala en matemáticas, soy mala en matemáticas, soy mala en matemáticas. Porque me costaba matemáticas, yo seguí bachillerato en letras en su momento. Entonces mi relación con las matemáticas, imagínense que no era buena. Cuando yo, acá dice Rosa que tiene experiencia de hablar con ella misma, y sí, todos tenemos. Me gustaría saber cuántos pájaros carpinteros hay por ahí. Pero cuando entonces yo llegó quinto año y tenía que decidir qué iba a seguir, a mí me gustaba mucho todo el tema de la enseñanza. Entonces dije, voy a seguir el profesorado. Pero obviamente no iba a seguir el profesorado de matemáticas, porque yo era mala en matemáticas. Mi relación con las matemáticas era muy mala y el resultado que iba a obtener de eso también iba a ser malo. Seguí el profesorado de inglés porque tenía una docente que me dijo que yo era muy buena para ser docente de inglés. Entonces, la idea es que esa conversación que yo tenía conmigo misma afectó la relación con las materias, con las matemáticas en este sentido, y los resultados. Las circunstancias de la vida me llevaron a que tuve que, en muchas oportunidades, tuve un instituto de inglés, etcétera, etcétera, siempre ser la que se encargaba de qué, de los números. Y esa conversación que yo tenía no era tan así, no era tan mala en las matemáticas y en los números. Cuando cambió mi conversación, cambió mi relación y cambiaron los resultados. Piensen ustedes ahora, si yo les digo, piensen en una persona de su equipo, compañero de trabajo, los cuales ustedes se llevan súper bien, que tienen hermosas conversaciones, que se cuentan cosas más allá a veces de lo laboral,
Fíjense si en ese momento ustedes les dicen, bueno, vas a tener que trabajar con fulanito para hacer el proyecto de fin de año. Ustedes ya de antemano saben que ese resultado va a ser bueno, porque tienen buena comunicación, porque tienen buena relación. Entonces, trabajar sobre las conversaciones hace que la relación con el otro se mejore y se obtengan buenos resultados. Trabajar sobre las conversaciones y las relaciones no quiere decir que vamos a ser amigos y vamos a ir a tomar mate con factura después de la escuela. Es tener conversaciones efectivas para poder tener resultados efectivos. Ahora, ¿cómo logramos todo eso? El componente esencial de la comunicación, ¿cuál es? ¿Saben cuál es? ¿Qué me dice para ustedes cuál es el componente esencial de la comunicación? A ver. Escuchar, dijo Daniela. Muy bien. Empatía, la escucha, escuchar y entenderse. Me encantó. Todos ellos habrán estudiado algo de coaching. Leyeron algo ya aquí por ahí, me parece. Tal cual. El componente fundamental de la comunicación es la escucha. El escuchar valida el hablar. Cuando yo estoy en una conversación, vieron que pasa, a mí me pasaba mucho, me pasa todavía, cuando estoy en una conversación y el otro me está contando algo, que yo ya estoy pensando lo que le voy a responder. Y ahí mi escucha no es plena, no es una atención plena frente a lo que el otro me está diciendo, porque estoy a veces más preocupada en esta conversación interna que en lo que el otro me está diciendo. Cuando yo escucho, ¿y qué es el escuchar para ustedes? ¿Qué significa escuchar? Ver el mensaje Vamos que la rápido con otra ver. persona nos quiere decir, comprender, pienso yo, Ah, escuchar con atención. comprender, Creo que alguien a dijo veces tú. también tiene que ser activo porque si estoy con contacto visual o mis gestos, también me estoy comunicando con la otra persona. Entonces, Tal mi cual, escucha tiene que ser activa, pienso yo, ¿verdad? Y que la persona vea que en realidad le estoy escuchando. tal cual, tal cual. La escucha tiene dos patas. Tiene una pata que es el oír, que es eso biológico, los sonidos que entran por mi oído, pero tiene otro componente que acá también ustedes dijeron, que tiene que ver con esto de, y lo están diciendo ahora, ¿no? Disponernos, esta percepción y esta interpretación que tengo, ¿no? Entonces estas dos, el escuchar es el oír más el interpretar y el percibir. A veces la otra persona no me dice nada, yo veo a un alumno en un aula sentado, calladito, que no habla y digo, ay, qué bien se porta, cómo es una delicia este chico. Y en realidad lo veo por su predisposición física, que tiene los ojos tristes, que está con, digamos, sus hombros caídos, y me doy cuenta que en realidad no es que tiene algo, me está transmitiendo, estoy escuchando algo hasta a veces cuando no me está diciendo. Entonces, la escucha en la comunicación tiene que ver con esto, ¿no? Con este oír biológico y con este interpretar y percibir. Porque lo que nos pasa en la escucha y en la comunicación es que entre lo que yo pienso, entre lo que quiero decir, entre lo que realmente creo decir, entre lo que digo, entre lo que el otro quiere oír, entre lo que oye, entre lo que cree entender y entre lo que quiere entender o lo que realmente entiende, hay 9 posibilidades de no entenderse. Entonces, en esta comunicación hay varios aspectos que son, digamos, como barreras que impiden que tengamos, como ustedes decían, una comunicación efectiva. Para esto, lo que tenemos que tener en cuenta en esta escucha, que es este oír biológico más este interpretar y percibir, es tener en cuenta mis interpretaciones, mis prejuicios. Mi prejuicio quiere decir aquello que yo me traigo previo a la conversación. Lo que llamamos, a ustedes no les pasa que a veces van a una conversación y ya se la hicieron toda en la cabeza anteriormente. Ya se la contestaron, se dieron la respuesta y la verdad no sé para qué van a la conversación porque ya la tenían toda resuelta. También en una conversación tengo que tener en cuenta las emociones mías y del otro. Ustedes hablaron de la empatía. Cuando yo escucho empáticamente, escucho con el corazón, me pongo en el lugar del otro, por más que yo no esté de acuerdo
ni comparta lo que el otro dice, pero yo puedo comprender por qué el otro lo dice desde su lugar. Porque cada vez que nosotros nos comunicamos o hablamos con un otro o escuchamos a un otro, venimos con todo un bagaje de cosas, un modelo mental que habla de nuestras experiencias, que habla de nuestra biología, de dónde nacimos, de lo que aprendimos, de dónde trabajamos anteriormente. Y con todo ese bagaje, con toda esa mochila, nosotros escuchamos a la otra persona. Y esos son todos filtros que interfieren en nuestra escucha. Entonces, cuando nosotros escuchamos en una conversación, y si la escucha es el componente fundamental de la comunicación, tenemos que tener en cuenta en qué emoción estoy, en qué emoción está el otro, cuáles son mis interpretaciones de eso, cuáles son mis prejuicios o qué opino previamente antes de eso. Ahora, ¿cómo hacer para achicar esta brecha? Vos me decís, sí, todo muy lindo, María Laura, pero ¿qué hago? Porque ¿cómo hago para, no me puedo sacar lo que estoy pensando, no me lo puedo hacer una lobotomía y sacármelo de la cabeza? Nosotros acá le traemos una herramienta. ¿Cómo achicar esa brecha en la escucha? ¿Cómo hacer que una escucha sea mucho más efectiva? Y esta es las 3P de la escucha activa. Cuando no vamos a poder practicarlo ahora por una cuestión de tiempo, pero nos encantaría hacerlo, pero cuando ustedes estén en una conversación, ustedes crean que es una conversación importante, o que es una conversación difícil para trabajarla, utilicen esta herramienta. El primer punto es la pausa, escuchar atentos, escuchar plenamente, tratar de escuchar sin prejuicios, sino estar realmente atento a la persona y sin interrupciones, sin esto de decir, el otro está diciendo algo y yo le quiero contestar, tener como una escucha muy atenta y plena. El segundo paso, la segunda P, es el parafraseo. Una vez que la persona terminó de contarme aquello que me contó, supongamos que viene una familia a una reunión porque está angustiada porque el hijo está teniendo un problema de conducta en la escuela. Entonces, escuchar atentamente todo lo que ellos me dicen. Cuando esa familia termina, yo voy a parafrasear con mis palabras o tomando alguna de ellos lo que yo escuché. Permítanme decirles, ¿no? Les digo qué es lo que yo interpreté de lo que me vienen a contar. Ustedes quieren decir y ahí parafrasean todo lo que la otra persona dice. Esta técnica hace de que mi interpretación se alinee con lo que el otro quiere decir. Y si hay algo que el otro no tuvo la intención de decir, ahí se va a subsanar ese error. Y por el otro lado, la otra persona se siente realmente escuchada frente a eso. Y la tercera P es profundizar. Preguntar. Profundizar habla de preguntar, indagar. Cuando ustedes dicen que Juan se siente, no sé, dejado de lado por sus compañeros, ¿a qué se refieren? Nosotros venimos de la rama del coaching y el coach es un gran investigador. El coach se para en el lugar de que yo no sé. Cuando ustedes vayan a escuchar en una conversación, párese del lugar del no saber. Y que cuando ustedes dicen, no, porque tal persona no es bueno para, ¿y qué es bueno para vos? No, pero tal persona no está comprometido. ¿Y qué tendría que ser? ¿Cómo tendría que ser comprometido para vos? Profundicen e indaguen, porque de esta manera la comunicación va a ser mucho más rica y mucho más efectiva. Seguimos y vamos al pensamiento crítico. Y vamos al pensamiento crítico. Cuando decimos pensamiento crítico ya estamos en la tercera C, ¿sí? Mucho más amplio cada uno de los puntos, pero vamos a ser bien sintéticas, ya queda poquito tiempo. ¿Qué es pensar? ¿Por qué necesitamos desarrollar o para qué necesitamos desarrollar este pensamiento crítico? El pensar es esa actividad racional, ¿sí? Necesitamos toda la parte cognitiva para poder pensar y es reflexivo porque nos lleva a la reflexión, ¿sí? Acá dice, el pensamiento se podría definir como imágenes, ensoñaciones, de esa voz interior que nos acompaña durante día y noche en la forma de sueños, pero que nos acompaña las 24 horas del día. Y ese pensamiento se forma a partir de las experiencias mías vividas anteriormente. Yo no puedo pensar algo que no distingo, que no conozco o que no viví nunca. ¿Y por qué es importante desarrollar el pensamiento o tener una cultura de pensamiento? Porque todos pensamos,
pero no todos pensamos de manera efectiva. Hay algunas personas que tienen un pensamiento como la liebre, un pensamiento apresurado, otros que tienen un pensamiento como búho, estrechos de visión, otros que son como el koala, con un pensamiento más vago, otros con un pensamiento más enmarañado, ¿sí? Pero pensamos para qué. ¿Por qué necesitamos desarrollar esa habilidad? Porque pensar nos sirve para comprender, para sacar conclusiones, para resolver problemas, para tomar decisiones, construir explicaciones, mirar las cosas desde otro punto de vista, razonar con evidencia. Lo que yo digo lo digo por algo, más en este mundo con tanta información, donde todos podemos tener opiniones diferentes, tener un fundamento en donde pararme para decir lo que pienso. ¿Sí? Establecer conexiones entre, no solamente me interesa hoy, vuelvo con la fotosíntesis, no solamente me interesa que hoy sepas la fotosíntesis, sino con qué otra cosa vos podés conectar el proceso que se provoca acá, con qué otra situación de la vida lo podés conectar, ¿sí? Y para eso necesitamos trabajar ese pensamiento. Y acá traemos otra rutina más para que ustedes la puedan practicar. Les voy a pedir acá, sí que lo piensen nomás por el cortito tiempo que tenemos, pero fíjense esta imagen. Observen esta imagen. Y la pregunta que les hago es, ¿qué ven en esta imagen? Si quieren escribirlo rapidito mientras yo hablo, lo pueden hacer. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué ven? Yo puedo decir que veo una señora, puedo decir, a ver, acá alguien escribió. Ven tiempo libre, ven a alguien contento, entusiasmado, eso es lo que están viendo. Y si yo ahora te pregunto, disfrutando, pero escuchen ahora, escúchense, si yo ahora pregunto, ¿qué piensa esta persona? Opa, acá hubo una diferencia entre lo que yo veo objetivamente, pero lo que pienso. Porque lo que pienso sí puede ser que esté contenta o triste, pero lo que veo es una mujer mirando el celular. Lo que veo es una taza de color amarillo. Lo que veo es una mujer agarrando una taza. Lo que veo es una mujer de sexo femenino, intuyo que es sexo femenino, con un celular en su mano izquierda. Eso es lo que veo. Eso es lo objetivo. Esta rutina se llama veo, pienso, me pregunto. Y fíjense que hay una diferencia entre lo que veo y lo que pienso, que estoy contenta, que está trabajando, que está tranquila, que está pensativa, que está disfrutando, que está descansando. Son cosas que pienso. Ahora, a partir de esto que veo y a partir de esto que pienso, ¿qué me pregunto? Fíjense cómo todos, de alguna manera, están, que es una mujer joven, que está tranquila y que está leyendo. Pero fíjense cómo activamos este pensamiento. Con una rutina muy sencilla podemos trabajar el pensamiento crítico. ¿Qué te hace decir que está tranquila? ¿Qué te hace decir? Es la típica pregunta que hacemos para desafiar, para hacerlo crítico, para desafiar ese pensamiento. Observen que Sócrates, ya 430 años antes de Cristo, decía, no se trata de aprender por aprender y acumular saberes, sino de poner críticamente en tela de juicio lo que se sabe e ir construyendo la verdad. Yo tenía un docente que decía, no me crean nada de lo que digo, no me crean nada. Cuando podemos desafiar lo que pensamos, siempre se hace más rico. Puedo tener una opinión propia, me convierto en autónomo. Esto es lo que yo opino, ¿sí? Fundamentado, por supuesto. Y ahora sí vamos a la cuarta C, que es la del corazón. Cómo desarrollar estas habilidades emocionales. Acá no podemos dejar de nombrar a Darwin, para mí como primer maestro, donde él habló de la importancia de la expresión emocional, de Howard Gardner con inteligencias múltiples, a Goleman con la inteligencia emocional interpersonal, y a Paul Ekman, que hizo tantísimos estudios sobre lo que son las emociones y cómo actúan las emociones. Y ahora los invito un poco a linkear
¿en dónde interviene esta parte emocional? Fíjense que nosotros empezamos hablando del contexto, de la importancia de generar un contexto amigable, un contexto ecológico, un contexto en donde todos se sientan integrados, incluidos, un contexto donde haya liberación de estas endorfinas, de estas dopaminas que nos llevan al movimiento, que nos llevan a trabajar la memoria, a trabajar la motivación. Y ese contexto ayuda a que yo tenga un pensamiento que esté acorde a ese contexto. Un pensamiento, podría decir positivo, un pensamiento del yo puedo, un pensamiento que determina la emoción que yo sienta. Cuando yo tengo un pensamiento del yo puedo, yo lo voy a lograr, la emoción que tengo va a estar teñida con el mismo color. Y mi comunicación también. No voy a tener miedo, como hablábamos recién de la cultura del error. Si yo pienso que, ahí no pondría color blanco, ahí pondría color verde, tengo esta seguridad psicológica, como hablamos, que no voy a ser juzgado. Y me siento tranquila porque no voy a ser juzgada. Me siento segura. Mi comunicación va a estar acorde. Por lo tanto, el resultado que yo obtenga va a ser positivo, va a ser bueno. Si lo pienso al revés, no al revés, si lo pienso con una emoción negativa, con un pensamiento negativo o un contexto no apropiado, mi pensamiento va a ser, uy, seguro que hoy lo que va a pasar en esta reunión, me voy a tener desánimo, mi comunicación va a ser con desánimo, mi resultado seguramente no va a ser el deseado. Por eso el pensamiento y la emoción condicionan la acción. Por eso tenemos que trabajar mucho sobre los pensamientos. ¿Qué pensamiento tengo? Y para trabajar en los pensamientos tengo que trabajar en mis emociones también. Tengo que trabajar en las actividades que hago. Porque esa emoción va a condicionar, como dijimos antes, las actividades que hagan. Hay determinadas emociones que actúan como motivadores, como motores del aprendizaje. Aumentan la atención selectiva y sostenida y facilitan la memorización. Nosotros repetimos 1 y 1000 veces. Aprendizaje y emoción son pareja de baile. No puede haber aprendizaje sin emoción. Y así como las emociones, hay emociones que me predisponen al aprendizaje, hay emociones como el miedo, el cansancio, el estrés, que impactan en el funcionamiento de las habilidades cognitivas, ¿sí? Deja de haber irrigación en mis lóbulos frontales. Por eso disminuye el pensamiento, disminuye la memoria y disminuye la atención. Acá tenemos brevemente un recurso muy cortito que se llama la actividad del semáforo, que es de reflexión, de autoconocimiento, de acuerdo al tema que estamos trabajando. ¿Qué sentimiento se te dispara? ¿Qué pregunta te surge? ¿Qué de todo esto podés poner en práctica? Y fíjense que no nos estamos yendo del conocimiento y sin embargo estamos condimentando con herramientas emocionales que ayudan, vuelvo, al autoconocimiento y a poder gestionarlas también. Desde ahí el gran desafío es que trabajemos estas 4 C englobándolas a través de la currícula, que es la manera en la que lo podemos hacer. David Perkins, que es uno de los precursores de la cultura del pensamiento, él dice, conozco, comprendo, y en una partecita de su libro dice, el aprendizaje para la comprensión consiste más en aprender a patinar que aprender sobre patinaje. Porque nosotros muchas veces, en la escuela tradicional, para polarizarlo, en la escuela tradicional estábamos acostumbrados a aprender sobre patinaje. Hoy la invitación es a aprender a patinar, ¿sí? Aprender y practicar. Por eso el foco del coaching en la educación trabaja sobre el ser. ¿Cuáles son esas actitudes y esas competencias que tengo que desarrollar para poder hacer lo que tenga que hacer y así tener lo que yo quiera tener, el resultado que quiera obtener? Antiguamente hablábamos de primero tener el título para poder hacer el trabajo y para poder ser un profesional. Hoy hacemos la inversión. Por eso hoy en la escuela que evoluciona
queremos hacer foco en el ser, para poder hacer y luego tener. Y hoy, todas las publicaciones que ha hecho Sieda, hicieron referencia a este cuadro, ¿no? A este cuadro de Rafael de la Escuela de Atenas. Y yo me pregunto, como representante, que estamos todos hoy acá, como representante de esta Escuela de Atenas, como representante de estos filósofos que estaban permanentemente preguntándose y desafiando su propio pensamiento. Ellos siempre quisieron ir por más. El filósofo siempre se desafía su pensamiento y quiere hacer cosas nuevas. Y se pregunta y se repregunta. ¿Cuál es el desafío que hoy ustedes se proponen? Y acá le traemos otro ejercicio para que ustedes puedan hacer en este desafío que ustedes se proponen, para poder tener una escuela que evoluciona, para poder tener un aula que evoluciona. ¿Cuál es el cambio que yo quiero ver en mi espacio, en mi metro cuadrado? ¿Cuál es el beneficio que voy a tener por ese cambio? ¿Qué se va a hacer posible cuando yo logre ese cambio? ¿En quién me voy a apoyar para poder lograrlo? ¿Qué necesito? ¿El apoyo de algún otro colega? ¿El hacer un curso? ¿El conocer más sobre rutinas de pensamiento? Y el cuarto punto es cómo voy a medir y a celebrar este progreso. Porque es tan importante el camino como poder observar también, eso aumenta mi confianza, observar qué fue lo que yo hice. Como digo yo siempre, es mirar para atrás y ver cuáles fueron todos los logros, porque eso alimenta mi confianza para poder ir por desafíos nuevos. ¿Sí? Tan importante el celebrar el progreso. Así que bueno, estas fueron nuestras 4C a desarrollar, 19 en punto. Impresionante. Impecable el horario, impecable. Impresionante. Nuestra puntualidad. Bueno, agradecemos enormemente esta posibilidad de estar compartiendo con todos ustedes estas habilidades, estas competencias. Muchas gracias. Estas habilidades y estas competencias que pretendemos, nuestra misión con Laura es formar estos líderes del futuro. Y para poder formar esos líderes del futuro, no tenemos dudas que nosotros como educadores tenemos que formarnos también como líderes, porque somos afuera lo que somos adentro. Así que por eso los invito a todos a trabajar en este ser para poder hacer cosas diferentes. Muchas gracias. Gracias. Nosotras siempre nos vamos con música y hoy